Buenos días, soy el doctor Hermán Esteban Ordóñez, docente de la Cátedra de Semiología, y vamos a dar inicio con esta charla al estudio de la semiología del sistema nervioso, desarrollando en la misma el estudio del estado de conciencia y el estudio del coma. Para ello, en primer lugar, vamos a dar la definición de conciencia, diciendo que la misma es el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea. Entonces, definimos conciencia como el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea. Esta conciencia tiene componentes. Los vamos a dividir a los mismos en un contenido de la conciencia y una reactividad de la conciencia. Ambos constituyen los componentes de la conciencia. ¿Qué es el contenido de la conciencia? El contenido está representado por las funciones mentales superiores. Es decir, que el aprendizaje, la capacidad de asociar ideas, la capacidad de prestar atención, la memoria, la taxia, la praxia, etc., constituyendo funciones mentales superiores, forman parte del contenido de la conciencia. ¿Qué localización anatómica le vamos a dar al contenido de la conciencia? Se ubica dentro de las estructuras córtico-subcorticales. Es decir, contenido de la conciencia representado por las funciones mentales superiores que acabamos de describir cuáles eran, tiene una localización córtico-subcortical. El segundo componente de la conciencia que habíamos mencionado lo constituía la reactividad. ¿A qué vamos a definir como reactividad? La reactividad está representada por la capacidad de despertar que tiene el individuo, por la capacidad de reaccionar ante distintos estímulos y por la capacidad que tiene el mismo de mantener ciclos de sueño y de vigilia. Entonces, reactividad va a estar representada o viene dada por la capacidad del individuo de despertar, reaccionar a estímulos y mantener ciclos de sueño y de vigilia. ¿Dónde tiene su asiento anatómico y funcional la reactividad? Depende fundamentalmente de un sistema que ustedes ya han estudiado, que se denomina sistema reticular activador ascendente, que lo vamos a ubicar con esta sigla SRA. Entonces, la reactividad de la conciencia depende de este sistema reticular activador ascendente. Acá hemos intentado hacer un esquema de lo que es el sistema reticular activador ascendente, diciendo que el mismo no constituye un verdadero núcleo encefálico, sino que es un conjunto de neuronas laxamente agrupadas en la región mesencéfalo-pontina, extendiendo desde ahí sus proyecciones hacia el tálamo, donde tiene núcleos de relevo, y posteriormente desde ahí una influencia tónica, o sea permanente, sobre la corteza cerebral. Es decir, sistema reticular activador y ascendente, conjunto de neuronas laxamente agrupadas en la región mesencéfalo-pontina, con proyecciones hacia el tálamo y de allí ejerciendo una influencia tónica sobre la corteza cerebral. ¿Qué más vamos a decir de este sistema reticular activador y ascendente? ¿Sí? Recibe, pero también recibe y envía impulsos desde los sistemas sensoriales, olfativo, gustativo, visual, y los sistemas sensitivos o somestésicos, que le envían pero también reciben información del mismo, y guarda proximidad anatómica y funcional
con las estructuras que regulan, dato de valor semiológico importante, la función pupilar y los movimientos oculares. Sistema reticular activador ascendente, a través de núcleos de relevo talámico, influencia tónica sobre la corteza. Recibe, pero también envía impulsos desde los sistemas sensoriales, olfativo, gustativo, visual, y de los sistemas somestésicos sensitivos, y guarda relación anatómica y funcional con las estructuras que regulan la función pupilar y los movimientos oculares. ¿Se puede alterar la conciencia? Sí, lógicamente. Esta alteración de la conciencia puede suceder de manera parcial o de manera global. ¿Qué significa de manera parcial? Que alguno de sus componentes solamente es el alterado. En este caso, las alteraciones parciales son debidas a alteraciones del contenido de la conciencia, que ya habíamos definido al contenido de la conciencia como compuesto o formado por las funciones mentales superiores de localización córtico-subcortical. Dentro de estas alteraciones parciales de la conciencia, o lo que es sinónimo a alteraciones del contenido de la misma, vamos a mencionar a la obnubilación, a la confusión, al delirio y al estupor. Y finalmente nos vamos a referir a la alteración global de la conciencia, a la cual vamos a definir como coma y enseguida nos ocupamos de su estudio. Alteraciones parciales, o sea, alteraciones del contenido de la conciencia. ¿Cuáles hemos mencionado? Hemos mencionado la obnubilación. ¿Qué tiene un paciente obnubilado? Se encuentra lúcido, pero tiene alterada su capacidad de atención y su sensopercepción. Lo podríamos definir con una palabra, se encuentra como distraído la persona que tiene obnubilación. Esta alteración parcial de su conciencia comprometió la capacidad de atender y su sensopercepción. El paciente obnubilado está como distraído. Una segunda alteración de la conciencia es la confusión. El paciente confuso ya no está lúcido. Está vigil, es decir, que conserva sus ojos abiertos, pero tiene alterada su capacidad de atender o prestar atención, tiene alterada su orientación en el tiempo y en el espacio. También se ven alteradas su memoria y la capacidad de aprender, pero conserva el estado de vigilia. Está confuso, significa que está vigil, pero con alteración de todas estas funciones mentales que acabamos de describir: atención, orientación temporoespacial, memoria y aprendizaje. Una tercera alteración parcial de la conciencia la constituye el delirio. El delirio lo vamos a definir como un paciente vigil, pero con una alteración de la sensopercepción, a través de la aparición de fenómenos como las ilusiones ópticas, auditivas, visuales y las alucinaciones de la misma naturaleza. Un ejemplo clásico de delirio lo constituye el delirium tremens de los pacientes alcoholistas. ¿Sí? Entonces, un paciente delirante está vigil, está despierto, pero tiene alterada la sensopercepción a través de la aparición de ilusiones y alucinación. La otra alteración parcial de la conciencia es el estupor. El estupor lo vamos a definir como una alteración global o total del contenido de la conciencia. Acá hay una alteración de todo el contenido de la conciencia, de todas las funciones mentales superiores. Pero este paciente conserva o persiste en él la capacidad de reaccionar a estímulos. ¿Qué significa?
que todavía conserva su reactividad, solamente ante estímulos intensos, verbales o a veces dolorosos. Es decir, que el paciente estuporoso abre los ojos solamente frente a este tipo de estímulos, generalmente nociceptivos, es decir, de una intensidad mayor, pero su respuesta motora no es adecuada y es de diversa naturaleza. Ha perdido totalmente el contenido de su conciencia. Se puede despertar, pero solo ante estímulos nocivos. Ahora vamos a hablar de la alteración global de la conciencia, a la cual habíamos definido como coma. ¿Qué es el coma? Podríamos decir que coma es un estado de inconsciencia. Se ha perdido globalmente la conciencia, tanto su contenido como su reactividad. Porque es global, se pierde el contenido y se pierde la reactividad de la conciencia. O sea que el paciente ha perdido la capacidad de despertar, pero en grado variable va a conservar las funciones vegetativas y reflejas. Entonces, coma definimos como un estado de inconsciencia con ausencia tanto de contenido como de reactividad de la conciencia. El paciente no tiene reacción de despertar, no se despierta, ni aún ante estímulos intensos, pero conserva de manera variable las funciones vegetativas y reflejas. Vamos a decir del mismo que es siempre un estado transitorio. El coma es un estado transitorio. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de la transitoriedad del coma? Que evoluciona, en el mejor de los casos, hacia la mejoría de su estado, en el peor de los casos, hacia la muerte, o hacia un estado que podríamos denominar como vegetativo y persistente. Es decir, aquella persona cuyo estado de conciencia se encuentra alterado de manera global por la presencia de coma, después de un determinado tiempo, ha entrado en un estado que vamos a denominar vegetativo persistente. ¿Sí? ¿Cómo está un paciente en coma? ¿Cómo lo verían ustedes a un paciente en coma? Está inmóvil, tiene los ojos cerrados, no realiza actos motores voluntarios y tampoco ofrece ningún tipo de respuesta verbal. ¿Por qué le habrá sucedido esto? Es decir, ¿por qué o cuáles pueden ser las causas del coma? A las causas o etiología del coma la vamos a dividir en dos grandes grupos. Hay comas por lesión estructural del sistema nervioso y hay comas que ocurren por trastornos metabólicos en el sistema nervioso. O sea, la primera gran división de las causas de coma lo divide en comas de origen estructural o alteración estructural y comas de origen metabólico. A su vez, los comas de origen estructural pueden ser por lesiones focales del sistema nervioso o por lesiones difusas del sistema nervioso, de extensión focal o de extensión difusa. Y los comas metabólicos pueden ser por alteraciones metabólicas propiamente dichas, por hipoxia encefálica, o sea, disminución del oxígeno a nivel del sistema nervioso, o por la presencia de sustancias tóxicas que terminan desencadenando la presencia de coma. Acá hay una división de los comas estructurales, lo habíamos dicho, que podían ser lesiones focales encefálicas. Dentro de ellas vamos a mencionar la presencia de los denominados accidentes cerebrovasculares de distinta naturaleza. Aquellos que ocurren con extravasación sanguínea se denominan hemorrágicos, y aquellos que consisten en la deprivación de la irrigación encefálica se denominan isquémicos. Ambos, cuando son extensos, o sea, la superficie
o masa encefálica comprometida es extensa, pueden provocar la aparición de un coma estructural focal. ¿Qué otra lesión? La presencia de un hematoma o coágulo intracerebral de diversa naturaleza puede provocar también la aparición de un coma estructural focal. Los tumores del sistema nervioso se comportan de igual manera, desencadenando la aparición en algunos casos de coma focal, estructural focal. Los abscesos, es decir, las colecciones purulentas en cavidades neoformadas del encéfalo de etiología infecciosa, pueden desembocar en la aparición de un coma estructural. La acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo, que recibe el nombre de hidrocefalia, puede provocar la aparición de un coma estructural. También hay lesiones que por afectación difusa del sistema nervioso pueden provocar comas estructurales. Dentro de ellas vamos a mencionar la inflamación de las membranas que recubren al encéfalo o meningitis, la inflamación del propio encéfalo o encefalitis de diversa naturaleza, virales, bacterianas, etc. El estado de mal epiléptico, que son aquellas crisis epilépticas subintrantes y prolongadas, cuando su duración supera un tiempo determinado, pueden desembocar en la aparición de coma estructural difuso, estado de mal epiléptico, o aquella persona en la cual la hipertensión arterial desencadena un cuadro conocido como encefalopatía hipertensiva, o sea que ya hay un daño encefálico provocado por una hipertensión arterial marcada y sostenida. Genera la aparición o puede generar la aparición de un coma estructural. Después una lesión traumática del encéfalo que de manera difusa se ve comprometido, que se denomina lesión axonal difusa y que también puede desembocar en la aparición de coma. Finalmente, algunas lesiones que provoquen un aumento de la presión intracerebral, lesiones por aumento de la presión intracerebral, como por ejemplo el edema cerebral de diversa naturaleza, a través de una lesión estructural difusa, puede provocar la aparición de coma. En el segundo ítem de aquellos causas que provocaban coma, teníamos los comas denominados metabólicos. A los mismos los habíamos clasificado como metabólicos propiamente dichos, hipóxicos y tóxicos. ¿Qué comas metabólicos podemos mencionar? Algunos relacionados con el metabolismo de los hidratos de carbono, en los cuales existe un descenso de los valores de glucemia a punto tal de poder llevar al paciente al coma hipoglucémico. Otros están relacionados con un aumento en los valores de glucemia y sus complicaciones, por ejemplo, el coma que puede ocurrir en una cetoacidosis diabética o el coma que puede ocurrir también por hiperglucemia y que se denomina hiperosmolar coma no cetósico. Otra patología que puede provocar la aparición de un coma metabólico lo constituye el síndrome de insuficiencia renal crónica o síndrome urémico, que puede desembocar en la aparición de un coma metabólico. De la misma manera, el coma hepático puede suceder en aquellas personas con insuficiencia hepática y encefalopatía hepática de grado avanzado que desemboca en este coma hepático. También es de mencionar como causa de coma metabólico las alteraciones en los electrolitos, en más o en menos, como por ejemplo comas debidos a hipernatremia o a hiponatremia severa, comas debidos a hipocalcemia o hipercalcemia severa, etc. Otra causa de coma metabólico está dado por la disfunción de la glándula tiroides
por su hipofunción cuando es de grado severo, en cuyo caso la denominamos mixedema y puede desembocar en la aparición o ser causa de la aparición de otro coma dentro de los denominados metabólicos. Dentro de ellos también habíamos mencionado la posibilidad de que el coma se deba a hipoxia, es decir, a disminución a niveles críticos de la concentración de oxígeno. ¿Qué tipos de coma obedecen a este mecanismo? Aquellos que suceden o aparecen después de un paro cardiorrespiratorio, o personas que tienen un cuadro que se denomina insuficiencia cardíaca congestiva, pero no cualquier insuficiencia cardíaca congestiva, sino deberíamos poner acá quizás o agregar acá la palabra grave. La insuficiencia cardíaca congestiva grave por un mecanismo hipóxico puede desembocar en un coma metabólico. De igual manera se comportará la insuficiencia respiratoria grave, aguda o crónica. Pueden desembocar por un mecanismo hipóxico en la aparición de un coma metabólico. De igual forma, la anemia, es decir, la disminución crítica del nivel de hemoglobina, o sea, cuando sea una anemia grave, asociada sobre todo a una disminución de la volemia, o pueden desencadenar por mecanismo hipóxico la aparición de un coma metabólico. ¿Qué otra causa tenemos de comas metabólicos? Los denominados comas tóxicos. Dentro de ellos vamos a mencionar la presencia de metales pesados que por un mecanismo tóxico desembocan en un coma metabólico, la inhalación frecuente, lamentablemente en la época invernal, de monóxido de carbono por una combustión deficiente puede llevar por un mecanismo tóxico a la aparición de coma metabólico. El alcohol puede desembocar por un mecanismo tóxico en un coma metabólico. La respuesta inflamatoria corporal a una infección, cuando esa respuesta es, digamos, grande o es una respuesta inadecuada, se denomina sepsis y puede desembocar por un mecanismo tóxico en un cuadro de coma. Finalmente, los agentes físicos en grado extremo, como el frío extremo o el calor extremo, por un mecanismo tóxico pueden desembocar en la aparición de un coma metabólico. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene el coma? En primer lugar, un dato importante a tener en cuenta, por eso lo he remarcado, siempre recordar que el coma es una emergencia médica. Como toda emergencia médica, en él hay que prestar atención a la denominada reanimación inicial. Yo me encuentro con un paciente en coma. Lo primero que voy a hacer, considerándolo como una emergencia médica, es realizar la reanimación inicial. ¿Qué significa? Yo encuentro al paciente inconsciente, inmóvil, no abre los ojos, no hace actos motores voluntarios. Lo primero que me fijo es si su vía aérea está permeable. En segundo lugar, me fijo si respira o mantiene un mecanismo respiratorio adecuado. Y en tercer lugar, recién me aboco a estudiar su estado cardiocirculatorio. Es decir, que todo paciente en coma, constituyendo una emergencia médica, en todo paciente en coma aplico la reanimación inicial o ABC, vía aérea permeable, respiración, estado cardiocirculatorio. Y recién después me voy a abocar, una vez que garantizado vía aérea permeable, respiración y estado cardiocirculatorio, a desarrollar o a tratar de averiguar las causas del coma, para lo cual voy a hacer una historia clínica del paciente, prestando atención a diversos pasos. Me voy a fijar en las circunstancias en las que el paciente puede haber sido hallado y en la forma de inicio de los síntomas. Por ejemplo, si me dicen que aparecieron en forma súbita los síntomas de la persona,
yo pensaré que el origen probablemente sea vascular, como por ejemplo una hemorragia intracerebral, o si han comenzado de manera gradual, pensaré en la posibilidad de un proceso infeccioso como una meningitis o una encefalitis. Los antecedentes personales también me van a ayudar. Puede que alguien me diga que era epiléptico y yo diré puede ser un estado posepiléptico. Mire, consumía drogas o alcohol y me orientaré a pensar en esas causas como causa del coma, ¿sí? Tendrán antecedentes, por ejemplo, de enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar previa, y pensaré yo en la posibilidad de una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca. Mire, doctor, era un paciente depresivo y pensaré que probablemente haya intentado suicidarse ingiriendo un tóxico o por otro mecanismo. He averiguado su antecedente y me dicen que es diabético. Entonces yo pensaré o que tiene un coma por hipoglucemia o que tiene alguna de las causas de coma por hiperglucemia, como la cetoacidosis o el coma hiperosmolar, ¿sí? Tiene antecedentes de enfermedad hepática y podrá ser un coma por insuficiencia hepática o por una hemorragia intracerebral, por asociación con trastornos de la coagulación e insuficiencia hepática, ¿sí? Si los síntomas que han desembocado en la instalación del coma lo hicieron de manera gradual, podré pensar en la posibilidad de una lesión expansiva. ¿Qué significa? Que el paciente puede llegar a tener la presencia de un tumor, de un absceso encefálico, etcétera, de crecimiento lento y lenta instauración de la sintomatología. Con respecto al examen físico general de la persona, podemos encontrarlo, por ejemplo, desnutrido, con un aspecto físico desalineado en los alcoholistas. Si ha tenido convulsiones puede tener laceraciones o lastimados en la lengua. Si tiene venopunción, sugiere la presencia de una intoxicación por drogas. Si está hiperpigmentado, la piel y las mucosas, puedo pensar que puede ser un coma por una patología endocrinológica, que es el Addison. Hay pacientes con meningitis que tienen lesiones purpúricas en su piel, lo cual me orientaría a pensar en eso como una probable causa del coma. Puede que el paciente se encuentre con cialorrea, o sea, un aumento en la secreción salival y sudor, en la intoxicación por órganos fosforados. Puede que tenga una facies particular, por ejemplo, un hematoma bipalpebral bilateral, que me sugiera la posibilidad de un traumatismo de cráneo como causa del coma, más si va asociado a otorragia, o sea, sangrado por el conducto auditivo externo, ¿sí? La presencia de rigidez de nuca en el síndrome meningio o en la hemorragia subaracnoidea como causa del coma también puede ser detectable por el examen físico. Si el paciente tiene la facies abotagada, la ceja depapilada, la piel gruesa, seca, fría, yo pienso que probablemente tenga un coma mixedematoso. Por el contrario, si tiene la temperatura corporal elevada, la piel caliente, sudorosa, eritematosa, yo pienso en la posibilidad de un coma por hipertiroidismo o por tirotoxicosis, etc. Como ven, las combinaciones que podemos encontrar entre los antecedentes personales, la forma de inicio de los síntomas, las circunstancias en las que el paciente ha sido hallado y el examen físico general nos pueden orientar hacia una probable etiología o causa del coma. Después de hecho todo esto, es decir, averiguar las circunstancias en las que fue hallado, si podemos averiguar cuáles son los antecedentes personales de esta persona, valga la redundancia, la forma de inicio de sus síntomas, el examen físico general, vamos a pasar al examen neurológico propiamente dicho. ¿Para qué nos sirve hacer el examen neurológico? Nos sirve
para reconocer el tipo de trastorno que tiene el paciente y poder hacer una injerencia acerca de su causa. ¿Cómo comienza nuestro examen neurológico una vez que ya hicimos todo esto? Hicimos reanimación inicial del ABC, averiguamos los antecedentes, las circunstancias de aparición, la causa probable a través de un interrogatorio, los datos previos, etc. El examen neurológico lo comenzamos realizando esta escala que ven graficada acá ustedes, que se denomina escala de coma de Glasgow. Escala de coma de Glasgow. Para todo tipo de coma, traumático o no traumático, que me va a permitir a mí, mediante su valoración, hacer una cuantificación numérica de la magnitud de la depresión de la conciencia que tiene la persona. ¿Sí? No me informa otra cosa, solamente me informa la magnitud de la depresión de la conciencia de la persona. ¿Sí? Mediante la valoración de estos ítems que están remarcados acá. Apertura de los ojos o respuesta ocular. Respuesta verbal, respuesta motora. ¿Sí? Otorgándole un puntaje a cada una de las respuestas obtenidas en cada uno de los tres ítems. Por ejemplo, para la respuesta ocular o apertura ocular, puede que esta apertura ocular suceda de manera espontánea, lo cual le va a brindar a la misma, a esta apertura ocular, cuando sucede de manera espontánea, el máximo puntaje, 4 puntos. Suponiendo que no sea así y que la apertura ocular no esté sucediendo de manera espontánea, pero sí responda ante un estímulo verbal, la respuesta ocular ahora ya no tiene un valor de 4, sino que tiene un valor de 3. Suponiendo que no responda ni en forma espontánea ni a la voz, pero sí lo haga, por ejemplo, ante un pellizco o estímulo doloroso, el valor ahora de la apertura ocular va a ser de 2. No lo abrió espontáneamente, tampoco a la voz, tampoco con el dolor, o sea que no responde, no abre los ojos, ni aún ante un estímulo doloroso, la respuesta ocular vale 1 punto. Ahora con la respuesta verbal. Está orientado y conversa, o sea que su conversación es coherente con mi interrogatorio. Su respuesta es coherente, orientada y logra mantener o entablar un diálogo con el observador. Coherente. Vale 5 puntos. Si esa respuesta verbal de la persona está desorientada, o sea, tiene cierta incoherencia, pero habla, elabora frases, por más que sean incoherentes y desorientadas, la respuesta verbal ahora tiene 4 puntos. Si esta respuesta verbal no está orientada ni coherente, no constituye una respuesta, por más que sea incoherente, hable frases, pero sí emite palabras de nuestro idioma, o sea, palabras conocidas, el puntaje ahora vale 3 puntos. Si lo que la persona emite como respuesta verbal no llegan a conformar ni siquiera una palabra, pero son sonidos, es decir, incomprensibles, sonidos incomprensibles, la respuesta verbal vale 2 puntos. Y si no obtengo ningún tipo de respuesta verbal, el puntaje para la misma es de 1 punto. Vamos ahora a la respuesta motora del paciente. Si el paciente obedece una orden verbal, ahí está esquematizado el cuerpo del paciente y su respuesta. Si el paciente obedece mi orden, yo digo que tiene un puntaje para la respuesta motora de 6 puntos. Supongan que no obedece mi orden. Le provoco un estímulo nociceptivo o doloroso y es capaz de localizarlo, ya no vale 6,
Ahora su respuesta motora vale 5 puntos. Lo localizó al estímulo doloroso. No me obedeció, no localizó, pero retira y flexiona el miembro, se retira del estímulo doloroso. Vale 4 puntos. Me alejo, o se aleja, mejor dicho, el paciente del dolor. Puede que no obedezca, ni localice, ni se retire del estímulo doloroso. Solamente flexione los miembros, pero no los retire del estímulo doloroso. Eso va a valer 3 puntos. Puede que no obedezca, puede que no localice, puede que no retire el miembro del estímulo doloroso, puede que ni siquiera lo flexione y puede que realice ante el estímulo doloroso una extensopronación de los miembros. Extender y pronar. Eso va a valer 2 puntos. Puede que no me obedezca, puede que no localice, puede que no retire el miembro del estímulo doloroso, puede que no realice una flexión, puede que ni siquiera realice una extensopronación de los miembros, o sea que no obtenga yo ninguna respuesta de parte del paciente pese a los estímulos nociceptivos, y eso vale 1 punto. Entonces, ¿a qué va a ser igual la escala de Glasgow? Va a ser igual a la sumatoria aritmética de los puntajes obtenidos en la valoración de la respuesta ocular más la verbal más la motora. De allí que el puntaje mínimo va a ser 3, la sumatoria de 1 de ocular, 1 de verbal, 1 de motor, frente a un puntaje máximo de 15, la sumatoria de 6 de respuesta motora, 5 de respuesta verbal, 4 de respuesta ocular. Y de allí todas las combinaciones posibles que se le ocurran entre 3, que es el mínimo, y 15, que es el máximo. Como ustedes ven, en esta simple prueba rápida, fácil de hacer, fácil de reproducir, fácilmente transmitible, que permite un control evolutivo del cuadro, en esta simple evaluación de estos 3 ítems estoy valorando tanto el contenido de la conciencia, sobre todo a través de la respuesta verbal, como su reactividad, sobre todo a través de la respuesta ocular y motora. Con esta simple prueba estoy valorando tanto contenido como reactividad y dándole un número, es decir, es una escala numérica. Vamos a decir también en relación a la respuesta motora de la escala de Glasgow que la misma puede ser de 2 maneras. Apropiada, cuando la persona ante el estímulo doloroso lo localiza o retira el miembro del mismo. Es lo que yo esperaba encontrar, o que me obedezca, o que localice, o que retire su miembro ante un estímulo doloroso. Esa respuesta es apropiada. Puede que no me obedezca, puede que no localice el estímulo doloroso, ni que tampoco se retire del mismo, en cuyo caso la respuesta la voy a definir como inapropiada. Las respuestas motoras en la escala de Glasgow, cuando son inapropiadas, reciben el nombre de actitudes posturales, y las mismas me pueden dar una idea de la magnitud de la lesión del paciente. Si me encuentro frente a un paciente que tiene una respuesta motora inapropiada, es decir, que no me obedeció, no localizó ni retiró el miembro ante el estímulo nociceptivo, digo que el paciente tiene una postura. Si dicha postura consiste en la flexión de los miembros, la voy a denominar postura de decorticación.
La persona que responde al dolor con flexión de los miembros se encuentra decorticada, sin función cortical. Sin función cortical. Por el contrario, si yo lo estimulo con dolor, no localiza, no se retira, digo que tiene una respuesta inapropiada o actitud postural. Y si la misma consiste en una extenso pronación de los miembros, yo digo que el paciente tiene una postura, pero en este caso de descerebración. El que ha respondido al estímulo doloroso no ha sido la corteza, ni mucho menos, tampoco las estructuras subcorticales, sino el que ha respondido con la extenso pronación es el tronco encefálico. Respuesta motora de tronco o postura de descerebración. Puede que no obtenga ni siquiera ningún tipo de respuesta. Ni a la orden, ni al dolor, ningún tipo de movimiento en el paciente. En ese caso, el paciente probablemente tenga una lesión o pontina baja o vulvar, lo cual sería mucho peor. ¿Se entiende lo que es una postura? Actitud postural o postura es una respuesta motora inapropiada. Si es en flexión, indica decorticación. Si es en extenso pronación, indica descerebración. Y si no hay respuesta, la lesión es pontina baja o vulvar. ¿Qué más vamos a decir de la escala de Glasgow? Que su determinación seriada permite un control evolutivo y establecer un pronóstico. ¿Qué es esto de control evolutivo obtenido con la escala de Glasgow? Que si el puntaje que obtengo es bajo o en una determinación posterior está en descenso, la lesión o causa es de mal pronóstico. ¿Sí? Control evolutivo y pronóstico. Puntaje bajo o en descenso, mal pronóstico. Puntaje alto o en ascenso, mejor pronóstico del paciente. Si en un primer control tenía 9 de Glasgow y en un control subsiguiente tiene 12 de Glasgow, la cosa está mejor, tiene un mejor pronóstico. Al revés, como decíamos recién, si tiene un puntaje inicial de 9, supónganse, y en el próximo control tiene 7 o en descenso, tenemos mal pronóstico. Para eso también sirve la escala de Glasgow. ¿Para qué más sirve? Para dar una idea de la magnitud del deterioro de la conciencia. Si la sumatoria en la escala de Glasgow me da entre 15, que es lo normal, y 12, yo digo que el paciente tiene un deterioro de conciencia leve. Si por el contrario el puntaje o sumatoria en la escala de Glasgow me da entre 11 y 9 puntos, yo digo que el deterioro de la conciencia de este paciente es moderado. Finalmente, si el paciente tiene una escala de Glasgow con una sumatoria igual a 8 o menos de 8, el paciente tiene un deterioro severo de la conciencia, está en coma. Finalmente, y a modo de agregado para esta clase en la cual hemos aprendido la semiología del estado de conciencia y el coma, vamos a agregar o mencionar aquellos reflejos que tengan que ver con el estudio de la indemnidad del tronco encefálico. ¿Cuáles reflejos? Los cuales ustedes ya saben definir lo que es un reflejo, una respuesta involuntaria, ¿sí?, que se produce ante un estímulo adecuado, que puede ser motora o puede ser secretoria, ¿sí? ¿Cuáles reflejos denotan indemnidad o compromiso del tronco encefálico? Entre ellos vamos a mencionar el reflejo fotomotor a la luz o pupilar a la luz, también llamado fotomotor, que consiste en una contracción pupilar ante un estímulo luminoso. Si ese reflejo se conserva, yo puedo sospechar que el tronco encefálico se encuentra indemne. ¿Qué otro reflejo vamos a mencionar en el cual está involucrado el tronco encefálico? Un reflejo que se denomina oculocefálico. A este reflejo lo voy a investigar en aquellas personas que no abren espontáneamente los ojos.
se los voy a abrir en forma pasiva y le voy a desplazar en forma pasiva su cabeza hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Normalmente se debe producir un desplazamiento contralateral de los ojos al sentido de la lateralización pasiva de la cabeza. Yo desvío en forma pasiva la cabeza del paciente hacia la derecha, los ojos se desplazan hacia la izquierda. Yo desvío en forma pasiva la cabeza hacia la izquierda, los ojos se desplazan a la derecha. Ese reflejo se denomina óculo cefálico. Si está presente, indica indemnidad del tronco encefálico. Si está ausente, es decir, yo le muevo en forma pasiva la cabeza hacia un lado y los ojos no se desplazan en sentido contralateral, es decir, que el movimiento de los ojos acompaña el movimiento de la cabeza en el mismo sentido y sin movimiento, el paciente tiene reflejo de ojos de muñeca. O sea, ya no tiene indemne su tronco encefálico, lo tiene comprometido. ¿Qué otro reflejo sirve para valorar el tronco encefálico? Un reflejo que se denomina óculo vestibular, que consiste en estimular con agua fría, 5 centímetros aproximadamente, el conducto auditivo externo. En condiciones fisiológicas se produce un desplazamiento homolateral de los ojos hacia el conducto auditivo estimulado. Si yo coloco el agua fría en el lado derecho, los ojos se desvían hacia el lado derecho. Si yo coloco el agua fría en el conducto auditivo externo izquierdo, los ojos se tienen que desviar hacia la izquierda. Si eso no sucede, hay compromiso del tronco encefálico. Es decir, que la indemnidad o normalidad de estos tres reflejos, fotomotor, óculo cefálico y óculo vestibular, su indemnidad o normalidad indicaría indemnidad del tronco encefálico. Muy bien, esperando que les haya servido, es que yo, me despido hasta una próxima oportunidad, dándole las gracias por su atención y será hasta luego. Muchas gracias.